Tengan todos buenos días y sean bienvenidos a esta edición del Research in Progress, que va a ser bastante in progress porque vamos a presentar los resultados de un estudio que está precisamente en proceso, y el título de esta presentación se llama Evidence Change: The Effects of the Protagonist's Attitudes Towards Immigration in Entertainment Education Fictional Narratives that Depict the Transitional Characters Change to Deactivate Anti-Immigrant Rumors, o lo que sería lo mismo, los efectos de la actitud del protagonista hacia la inmigración en narrativas de ficción, de entretenimiento, de educación y entretenimiento, para mostrar el cambio de los personajes en transición, con el objetivo de desactivar rumores anti-inmigración. Entonces, el contexto de esta investigación, que es muy importante, es que se enmarca dentro de mi tesis doctoral, y que mi tesis doctoral está vinculada con el proyecto Tranchar, el cual algunos de los investigadores del grupo ya lo conocerán porque estamos varios involucrados en el proyecto, y la idea del proyecto Tranchar es precisamente estudiar las características que tienen, en el caso particular, el protagonista en transición, para reducir o desactivar rumores falsos sobre la inmigración, y eso se realiza en el contexto del proyecto Tranchar con mensajes audiovisuales, y nosotros acá para este estudio lo estamos realizando con relatos escritos, con narrativas escritas, y esa es una diferencia que vamos a ver más adelante, que se presta para probar algunas variables adicionales y tratar de seguir, digamos, dándole robustez a lo que ya se está haciendo a partir del proyecto Tranchar. Entonces, como decíamos, es parte de, no solo esta investigación, no es parte de lo que ya se ha hecho en el proyecto Tranchar, sino estamos en el Observatorio de Contenidos Audiovisuales, donde ya se han realizado muchas investigaciones en esta línea, que buscan precisamente hablar de, no solo de la desactivación de rumores falsos contra la inmigración, o incluso la sensibilización respecto al tema migrante, sino también de los efectos, ¿verdad?, de los procesos psicológicos que experimentan las audiencias cuando son expuestas a determinadas narrativas. Eso se ha venido trabajando, y, como decíamos, este estudio 2 de mi tesis doctoral se vincula con el estudio 2 de Tranchar, que es la última publicación que vemos en la esquina inferior derecha, que está en proceso de revisión en una revista, y que bueno, que esperemos que llegue a buen puerto. Y entonces comencemos, ¿verdad? Si nosotros hablamos de inmigración, es decir, de ese flujo de personas que vienen a Europa, tenemos que reconocer que cerca de un tercio de los ciudadanos europeos perciben este flujo y este proceso como una amenaza, particularmente cuando vienen desde afuera de la Unión Europea. Y eso se vincula con ciertas narrativas, ciertas percepciones, y por ese discurso público que está marcado por prejuicios, estereotipos y actitudes discriminatorias, cuyo efecto más trascendente para nosotros en el contexto de esta investigación es que debilita la cohesión social e impide precisamente la integración de los migrantes, de los inmigrantes, que llegan precisamente pues a procesos productivos en algunas ocasiones, o también que llegarán por procesos sociales de sus contextos, de sus países, que hacen que ocurra este flujo, ¿verdad? Entonces, ante estos prejuicios y ante este discurso que señala, que criminaliza o que responsabiliza quizás de manera un poco desproporcionada a los inmigrantes sobre este tipo de fenómenos, pues la pregunta es ¿qué se puede hacer al respecto? Y una de las maneras de hacerle frente es a través de lo que ocurre y lo que es proyectado por los medios de comunicación. Y esto, sabemos que la representación en medios puede alterar esta percepción de los inmigrantes, es decir, no solo podría alterarse de manera negativa en el sentido de atribuirles, como decíamos, mucha más responsabilidad que tienen frente a ciertos procesos sociales o socioeconómicos, pero también se puede utilizar el rol de los medios para confrontar el prejuicio directamente, y que esto ayude a reducir estereotipos y, por otro lado, a motivar a evitar los prejuicios en el futuro, es decir, promover cierto tipo de actitudes e incluso de intenciones de conducta que permitan precisamente esa integración y esa armonía social.
Y entonces las narrativas adentro de todo este marco de los medios de comunicación se vuelven una herramienta muy relevante, dado que es una ruta alternativa, precisamente porque no son mensajes ni educativos ni informativos, sino que gracias a las características que tiene, gracias a la identificación que se genera con los personajes, gracias al involucramiento emocional de las audiencias, puede superar la resistencia a la persuasión. Es decir, a pesar de que la persona tenga ya sus ideas y que esas ideas permitan o le ayuden a resistirse a ciertos mensajes que está recibiendo a través de los medios de comunicación, las narrativas van a ser mecanismos, en algunos casos ejemplificadores, en algunos casos sensibilizadores, y como veremos más adelante, que en los cuales se sigue un proceso psicológico a través de distintas variables y de distintos mecanismos del individuo que ayudan a reducir esa resistencia y a que la narrativa cumpla su función persuasiva. Y entonces, para dejarlo claro, nosotros entendemos como narrativas esa representación de eventos conectados que involucran a personajes actuando en tiempo y espacio. Es decir, no estamos hablando, como decíamos, de datos, aunque, bueno, el proyecto Tranchar ha involucrado un abordaje más estadístico, digamos, de los argumentos que se utilizan para desactivar los rumores falsos sobre migración, pero nosotros nos vamos a centrar en el marco de este estudio en las narrativas, es decir, en lo que ocurre cuando ese personaje sigue una serie de eventos, toma una serie de decisiones y al mismo tiempo esas decisiones y esos eventos reflejan las actitudes y los pensamientos, las creencias de este personaje. Y entonces queremos identificar pues ese proceso psicológico que ya decíamos, que seguirán las audiencias si logran sumarse al proceso que sigue el personaje. Entonces, hablemos un poco del soporte teórico de esta investigación que se enmarca en el ámbito de estudio de la persuasión narrativa, las narrativas de educación y entretenimiento y el modelo de medios inspiradores, que vamos a ver ahora cómo se conectan entre sí y cómo permiten, gracias a los trabajos que se han realizado de forma previa, enrutar esta investigación en el sentido de brindar ya tanto las herramientas, algunas herramientas metodológicas, como sobre todo el contexto teórico que nos sirve para justificar este proceso psicológico que queremos describir y que queremos analizar e incluso contrastar en este estudio. Entonces, decíamos, la persuasión narrativa es un ámbito de estudio que precisamente aborda el poder de las narrativas para alterar la percepción de la audiencia, es decir, para sembrar algunas ideas, para promover algunas actitudes, y este efecto de la persuasión narrativa se ha estudiado y se ha comprobado que es pequeño, pero es significativo, sobre todo a la hora de reducir prejuicios, que es lo que nos interesa en el contexto de esta investigación y del proyecto en el que se enmarca. Entonces, vemos cómo se han estudiado, y hay una larga tradición de a través no solo de la parte teórica, sino también con experimentos y con el contraste de las hipótesis relevantes, para identificar que en efecto esta influencia que tiene las narrativas sobre la percepción de la audiencia ocurre. Y aunque el efecto podamos considerar que es pequeño, sabemos que es significativo, es decir, que sí está quedando en la audiencia algo de las ideas que son promovidas o de los cambios o de las transformaciones o de las realidades que son mostradas a través de las narrativas. Entonces, los mecanismos, decíamos, ¿verdad? Cuando hablamos de este proceso psicológico que atraviesan las audiencias, hablamos de esos mecanismos subyacentes que ya se han explicado en modelos como el Transportation Imagining Model, el Extended Elaboration Likelihood Model y el Entertaining Overcoming Resistance Model. Es decir, todos estos modelos reflejan y abordan algunos de esos mecanismos, como por ejemplo el transporte narrativo, que decíamos que es este proceso en el cual la audiencia, la persona del público abandona su realidad y es capaz de introducirse en la realidad de la narrativa de ficción que está experimentando, la que está siendo expuesto, el Extended Elaboration Likelihood Model, que a donde hablábamos sobre todo de la elaboración cognitiva. Vamos a ver cómo si bien existen procesos cognitivos a la hora de enfrentarnos a estas narrativas, nosotros en esta investigación en particular estamos tomando un abordaje ligeramente diferente, lo vamos a ver más adelante, y el Entertainment Overcoming Resistance Model, que decíamos cómo a través del entretenimiento logramos superar, ¿verdad? Esas diferencias que pueden existir entre lo que las audiencias piensan,
creen del mundo y estas ideas que puedan ser transmitidas o en estas direcciones en las que puedan ser persuadidas las audiencias. Y bueno, el segundo ámbito de estudio, que son estas historias de educación y entretenimiento, sabemos que son formatos narrativos orientados a entretener y al mismo tiempo transmitir estos mensajes educativos o prosociales, es decir, son historias que educan o que moralizan o que sirven como ejemplo de ciertas actitudes, ciertas acciones que se busca generar en la audiencia. Entonces, del mismo modo que ocurre con la persuasión narrativa, todo este ámbito de estudio de educación y entretenimiento también se ha probado la efectividad de este tipo de intervenciones a través de metaanálisis y estudios que reflejan precisamente que este tipo de narrativas son efectivas a la hora de promover ciertas actitudes, promover ciertas conductas y lo hacen de la mano del entretenimiento, es decir, no estamos hablando de contenidos evidentemente educativos, sino un contexto de una historia que pueda generar ciertas emociones y que ese contexto emocional, llamémoslo del individuo, sirva para que el elemento educativo pase incluso desapercibido o pueda asimilarse de manera más orgánica, llamémoslo así, porque no le estamos diciendo a las audiencias cómo deben comportarse, sino le estamos mostrando los efectos que eso puede tener en su vida y en sus propias acciones. Entonces sabemos que las narrativas pueden funcionar como contacto intergrupal mediado y que ayuda a reducir el estigma y los prejuicios. Es decir, este contacto parasocial, este contacto que las audiencias tienen, o ya sea con grupos discriminados, con grupos minoritarios, o esta visión parasocial que tienen de ciertas actitudes y ciertas acciones, sabemos que ayuda precisamente a reducir los prejuicios porque no me están diciendo a mí como audiencia cómo tengo que comportarme, sino que me están mostrando precisamente otros personajes, ojalá que personajes con los que yo como audiencia me pueda identificar, cómo estas personas abordan el tema de los prejuicios, cómo estas personas incluso son capaces de desafiar estos prejuicios. Tradicionalmente las narrativas de educación y entretenimiento, por tanto, han presentado personajes inmigrantes para generar empatía y cambios de actitud. Pero sabemos que este tipo de protagonista no va a generar identificación en las audiencias, especialmente en las audiencias más resistentes, precisamente porque ya decíamos, lo que queremos, lo que se busca lograr con el tipo de narrativas de educación y entretenimiento es que el individuo pueda verse reflejado en la historia, en la pantalla, en el relato, y a través de ese protagonista pueda vivir como una extensión de las acciones de ese protagonista los cambios o este proceso, decíamos, socializador, moralizador que estamos desarrollando. Mientras que cuando los individuos no tienen actitudes de empatía todavía, no los han desarrollado por las razones que sea, va a ser más difícil generar esa identificación y que protagonistas inmigrantes precisamente sirvan para provocar los efectos de educación y entretenimiento. Entonces vamos a ver cómo nosotros, por ejemplo, en esta investigación no utilizamos un protagonista inmigrante, sino que los inmigrantes están en un plano secundario, se hace referencia a ellos, porque estamos hablando de representantes del grupo, de los nacionales, llamémoslo así, o del grupo local, del endogrupo, los que deben mostrar ese cambio y los que van a generar, esperamos, más identificación con las audiencias, sobre todo las más resistentes. Y bueno, el tercer aspecto o soporte teórico con el que contamos en esta investigación es el modelo de medios inspiradores, que se refiere particularmente a narraciones eudaimónicas, es decir, no narraciones hedónicas de entretenimiento, sino narraciones que buscan generar, ¿verdad?, cierto tipo de emociones o de proceso trascendente que permite tomar conciencia de preocupaciones o temáticas que van más allá del individuo. Es decir, también a través de otro rango de emociones, pensemos que la educación y entretenimiento se podría vincular más hacia el hedonismo, ¿verdad? Entretenimiento, historias un poco más joviales, llamémoslo así, mientras que el modelo de medios inspiradores está trabajando en un rango emocional que genera esa trascendencia, que genera o que le permite al individuo, a la audiencia, tomar conciencia de temas más grandes de sí mismo, ¿verdad? Temas sociales, temas de empatía que podría beneficiarse el mundo de su propio involucramiento, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve tomar en cuenta también el elemento el soporte teórico del modelo de medios inspiradores, y vamos a ver cómo ha sido vital para entender un poco los resultados que podemos presentar en este momento.
Entonces, hablemos ya de la investigación en sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en este proceso que está todavía desarrollándose y con qué variables estamos trabajando? Y la primera variable decíamos, porque cuando hablamos de narraciones de educación y entretenimiento, ya sea de narraciones del modelo de medios inspiradores, siempre va a haber un personaje que decíamos estamos buscando que genere identificación en la audiencia. Entonces nosotros contamos tradicionalmente con tres tipos de personajes. Por un lado, el modelo de rol positivo, que van a ser estas figuras que generan la aspiración de las audiencias para seguir ese ejemplo y que van a mostrar los resultados de adoptar esas prácticas recomendadas. Es decir, ellos muestran lo positivo que es precisamente haber tenido un enfoque positivo respecto a una problemática. Por otro lado, tenemos al personaje en transición. Este es un personaje cuyo comportamiento va a evolucionar en el curso de la historia de acuerdo precisamente a el mensaje subyacente o a los valores que se quiera transmitir. Y sabemos que aunque al principio presenta estas conductas o actitudes que podríamos caracterizar como problemáticas, la idea es que van a ir cambiando en la medida que la trama avanza de acuerdo con los objetivos que tenga el mensaje, es decir, con esa persuasión que se busque generar en alguna dirección actitudinal o conductual. Estos dos personajes son los personajes con los que nosotros estamos trabajando en nuestro estudio, pero no podemos dejar de lado que también en este tipo de investigaciones se ha estudiado el modelo de rol negativo, que es el cual exhibe las conductas o actitudes indeseables. Es decir, en este caso sería un ejemplo de de por qué no tenemos que tener ciertas actitudes o ciertas conductas. Y es decir, son valores, conductas, acciones que las herramientas de educación y entretenimiento busca desalentar. Entonces, como decía, nosotros estamos trabajando para esta investigación con el modelo de rol positivo y con el personaje en transición. Ya vamos a ver las características precisamente de la historia que estamos utilizando como estímulo experimental en esta investigación. Pero es muy importante al mismo tiempo que hablamos de los personajes, precisamente porque estamos hablando del personaje en transición, decir, de un personaje que evoluciona, hacer referencia a una herramienta narrativa que estamos incorporando en esta investigación, que hemos podido hacer mejor uso de esta investigación en comparación con investigaciones que se habían hecho previamente, que es la elipsis narrativa y que precisamente nos permite, ¿verdad?, hacer ese salto temporal. Entonces, dado que tenemos esta necesidad de mejorar la manipulación experimental, porque necesitamos construir personajes que transicionen, que evolucionen, no necesariamente confrontando los prejuicios que tienen a través del diálogo, que es lo que se había hecho en investigaciones previas, por ejemplo, que decíamos, bueno, yo antes era racista o yo antes tenía estas actitudes que tal vez no eran tan positivas, ahora he cambiado y ahora es otro. Eso tiene cierto tipo de efectividad, pero nosotros con las narraciones escritas que se han configurado como estímulos experimentales de esta investigación, hemos podido utilizar esa elipsis narrativa dando esos saltos de tiempo narrativo en historia que permitan precisamente reflejar el cambio. Entonces, en este formato, decíamos, el arco del protagonista, todos estos cambios, estas acciones que va realizando el protagonista, se han desarrollado, se han articulado mediante esta estructura, particularmente para esta investigación, en tres momentos que están separados por ese salto temporal narrativo, que sirven precisamente para mostrar la transformación del personaje, esa transición que va a ocurrir desde un estado previo de una actitud un poco más resistente o más anti-inmigrante, incluso a un estado de apertura y de mejores actitudes frente a las personas inmigrantes. Entonces, la transformación del personaje podría evidenciarse de cara a las audiencias por esa comparación entre sus distintas fases. Es decir, se aprecia en cada uno de estos tres momentos narrativos esa evolución actitudinal. Vemos un momento de seguridad en el que dice, no, estoy en contra. Un momento de duda en el que dice, bueno, empiezo a tal vez cuestionar un poco mis ideas, y un momento donde ya es capaz de decir, bueno, acepto que tal vez he estado equivocada. En este caso vamos a ver que la protagonista es una chica y adopto la actitud y el mensaje que la narrativa tiene y que estamos tratando de llevar a las audiencias. Luego hablemos de, una vez pasa ese primer punto del proceso psicológico, que es identificar, trabajar con estos personajes, el personaje del modelo de rol positivo y el personaje en transición. Sabemos que, y ya lo decíamos previamente,
las características previas de la audiencia y las predisposiciones que ella tienen van a afectar la identificación con el personaje. Sé que todavía no hemos llegado a definir en el contexto de esta investigación, de esta presentación, la identificación con el personaje, pero antes tenemos que hacer referencia a esta variable moderadora que decir que va a regular o que va a alterar la manera en la cual los individuos experimentan, por ejemplo, la identificación, y es lo que nosotros esperamos, Entonces esa característica previa sería el nivel de prejuicio previo hacia inmigrantes que vamos a medir en el contexto de esta investigación con una escala de racismo moderno. Y entonces entendemos ese nivel de prejuicio previo hacia los migrantes y este racismo moderno como estas formas sutiles de prejuicio que evitan hacer referencia abierta a temas raciales, es decir, no categorizamos o señalamos a las personas por su color de piel o por su procedencia de manera tan abierta, pero se mantiene una perspectiva negativa hacia estos grupos marginalizados justificados por argumentos no racistas, es decir, esta amenaza cultural, esta amenaza económica y los efectos sociales, económicos que tiene la inmigración en el país, y que eso justifique tener esa resistencia o esa actitud negativa hacia la inmigración. Entonces, nosotros lo trabajamos con una escala, pero lo que estamos tratando de que la investigación refleje es cómo este nivel de prejuicio va a moderar o hacer que cada miembro del público, cada persona que experimenta esta narrativa, que se expuesta a esta narrativa, va a experimentar de forma diferente la identificación, no solo por el tipo de personaje, sino también porque su nivel de prejuicio previo hace que tenga ya nociones, que tenga ciertas ideas que le ayuden a resistirse o que le ayuden a entregarse, digámoslo así, o a sumarse a lo que la narrativa está tratando de promover. Entonces, en el contexto de las narrativas sobre grupos estigmatizados, es decir, en el contexto de esta sensibilización que estamos trabajando hacia estos grupos minoritarios y basándose en la teoría del juicio social, que se asume que las actitudes preexistentes van a moldear, decíamos, de la manera en la que los individuos se van a identificar con los personajes narrativos. Por tanto, nosotros podemos esperar que personas con bajos niveles de racismo moderno, lo que nosotros vamos a evaluar como racismo moderno, que sería este nivel de prejuicio previo, generará mayor identificación con el modelo de rol positivo porque son personas que tienen menos ideas de resistencia y que van a verse más reflejados por este personaje que es completamente positivo a lo largo del desarrollo de la historia, y una menor identificación con el personaje en transición. Y lo vamos a ver más adelante, pero lo que podría estar ocurriendo es que se generan actitudes más, llamémoslo, condenatorias del personaje en transición. Es decir, tú tenías estas ideas al inicio, si yo soy una persona con bajo nivel de racismo moderno, no me quiero ver identificado con ese tipo de personajes. Luego tenemos a las personas con alto racismo moderno, que entendemos que van a tener menor identificación, incluso con ambos tipos de personajes, ya sea con el modelo de rol positivo como con el personaje en transición. Uno, porque no se van a ver reflejados en este personaje que se mantiene positivo a lo largo del desarrollo de la narrativa, y por otro lado, porque sus ideas previas van a generar resistencia a la hora de querer acompañar al personaje en transición en ese camino. Es decir, podemos seguir, pero hasta cierto punto, porque las ideas ya están arraigadas y precisamente son las que van a condicionar, así como lo hace una variable moderadora, condicionan en qué medida se siguen los siguientes procesos, que en este caso sería la identificación con el personaje. Y entonces llegamos, ¿verdad?, al siguiente proceso. Ya decíamos, lo habíamos definido, estamos ahora para hablar de él. Esta identificación con el personaje, que es la adopción de la perspectiva precisamente del personaje, de sus emociones, de sus objetivos, de sus preocupaciones, de sus satisfacciones, permitiendo que la audiencia experimente la narrativa desde adentro, es decir, que se coloque en los zapatos, que se coloque en el rol de ese protagonista, y sabemos que eso mejora el involucramiento con el mensaje y va a incrementar la probabilidad de influir en las creencias y las actitudes, porque permite que la persona abandone un poco su individualidad y mire de la perspectiva de ese personaje que está configurado para tener ciertas actitudes o para promover ciertas conductas, y que colocándose en ese lugar sea más fácil que el individuo acompañe, ¿verdad?, ese proceso de cambio o ese proceso o que acompañe esas ideas que ese personaje ya tiene. Entonces se ha validado la identificación como un mecanismo robusto. Decimos, hay una larga tradición de estudios que indican que esta identificación genera persuasión narrativa y que es parte de los efectos de las narraciones de educación y entretenimiento. Entonces, el primer momento sería esa identificación con el personaje, es decir, la capacidad para ponerse en el lugar y para
mirar la narrativa desde el punto de vista del personaje. Y un segundo momento que nosotros estamos estudiando es el insight, que es ese momento repentino de iluminación cognitiva o de revelación que está provocado por la narrativa inspiradora. Es lo que nosotros llamamos el momento eureka, y que podría tener incluso no solo una parte cognitiva, sino sensaciones y emociones físicas. De hecho, al inicio, no lo hablé en su momento, pero lo digo ahora, el primer dibujo que teníamos del proyecto Tranchar, que eran estos ojos abiertos y teniendo algún tipo de reacción, precisamente reflejan este insight psicológico que decíamos, que reestructura cognitivamente las ideas que el individuo tiene y permite que las audiencias puedan reinterpretar incluso las creencias o actitudes que ya habían interiorizado de manera inmediata y personalmente significativa. Es decir, me doy cuenta de que tenía alguna idea tal vez no la mejor, o me doy cuenta que la narrativa está orientada en un sentido y la acompaño, ¿verdad? En ese sentido, esta variable mediadora, este mecanismo mediador es novedoso en el estudio de percepción narrativa, de la educación y entretenimiento de los medios, del modelo de medios inspiradores, y de hecho por eso el dibujo, ¿verdad?, que representa el proyecto Tranchar hace referencia al insight psicológico, porque desde el proyecto no solo se ha validado una escala, sino que tanto en el proyecto Tranchar como en el contexto de todas las investigaciones que están asociadas a ese proyecto, estamos estudiando y tratando de abordar de manera más robusta cómo actúa el insight como ese mecanismo mediador, es decir, ese proceso de realización. Y decíamos, aunque hay otros, particularmente con la persuasión narrativa, hay otros modelos que hablan de esa elaboración cognitiva y de esas ideas, ¿verdad? De ese racionamiento un poco más detallado y un proceso de racionamiento, digámoslo así. El insight es un momento más repentino, puede llegar a ser incluso sorpresivo. Y eso es parte del efecto que tiene y que lo vincularía más con sensaciones, ya decíamos, físicas, pero también con las emociones. Y vamos a ver cómo también esas emociones las utilizamos como un mecanismo mediador, y hablamos particularmente de las emociones significativas, que son una forma específica de experiencia mediática en el que las personas miran más allá de sus preocupaciones inmediatas, entonces van a reconocer la belleza moral y probablemente podrían sentir esa unidad con la humanidad, con la naturaleza. Es decir, hablamos nuevamente de esas emociones trascendentes que ya hablábamos en el modelo de medios inspiradores, donde precisamente esas emociones son un mecanismo mediador relevante y se ha validado por diferentes estudios que ayudan a guiar o a encaminar el proceso de las audiencias y del espectador de llegar de una situación actitudinal emocional a otra. Entonces, se ha constatado previamente que la identificación se asocia con un mayor impacto afectivo. Es decir, así como hemos visto en estudios previos que la identificación puede provocar ese insight del que hablábamos previamente, también sabemos que la identificación, si ponerse en el lugar del personaje protagonista, va a ayudar a experimentar las mismas emociones que tenga el protagonista y las emociones para las cuales está condicionada la narrativa, ¿verdad? Sabemos que no solo hablamos de las acciones del protagonista, sino de la música, del ambiente y tal, pero ponernos en el lugar del protagonista es lo que ayuda a generar estas emociones. Y que si son emociones significativas, van a tener esperamos, este efecto moralizador, llamémoslo, este efecto trascendente, que es lo que se busca provocar con cierto tipo de narrativas. Luego, ¿hacia dónde estamos llegando con estas variables y con este proceso psicológico, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de llegada? Como variables dependientes, nosotros tenemos una primera variable que es la actitud hacia los migrantes, y sabemos que hemos estado hablando, ¿verdad?, de inmigración, de cómo estos grupos estigmatizados se enfrentan a ciertos prejuicios. Pues la primera pregunta que nos hacemos es si podemos cambiar o transformar las actitudes de la audiencia de tal manera que pasen de una actitud de resistencia hacia los migrantes a una actitud de mayor apertura, de mayor sensibilización. Entonces, para medir esta escala, nosotros utilizamos el termómetro de sentimientos, que nos dice, ¿verdad?, del 1 al 100, cuáles son los sentimientos favorables que el participante experimenta respecto a diferentes grupos, siendo uno de esos grupos los inmigrantes. Y por otro lado, utilizamos la escala de intención de conducta prosocial, es decir, no solo nos interesa cómo podrían cambiar las actitudes de las personas, sino incluso la intención de conducta. Es decir, como no tenemos la manera con este tipo de estudios de evaluar la conducta de las actitudes, por lo menos sí podemos evaluar esa intención. Si la conducta va a ser de alguna medida más prosocial o va a existir esa socialización, esperemos, conductual en el futuro, y entonces nos ayudaría a identificar que las actitudes del participante, una vez ha finalizado la exposición, han sido transformadas por el estímulo experimental. Es decir, cuál ha sido el proceso o el resultado del proceso que ha seguido.
Y entonces, además de hablar de actitudes hacia inmigrantes y de conducta prosocial, que bueno, esa también es evaluada por una escala realizada con elaboración propia, esta conducta prosocial implica pues tener mejores acciones hacia los inmigrantes, ¿verdad? También está encaminada en ese sentido. Pero nosotros incorporaremos una tercera variable dependiente que es el liking o el disfrute, que entendemos que funciona como indicador de aceptación del mensaje y refleja la receptividad que tienen las audiencias a aceptar los mensajes y estas pequeñas dosis moralizadoras que tienen las narrativas, ¿verdad? Entonces, el liking, que nosotros lo medimos para saber qué tanto valoran o con qué calificación valoran las audiencias la narrativa, eso nos permite hablar de disfrute, ¿verdad? Mira, ¿a usted qué tanto le gustó esta historia? Bueno, me gustó mucho, me gustó poco, porque entendemos que entre más le gustó, pues más va a estar de acuerdo con lo que ha ocurrido con esto. Y entre menos le gustó, habrán tal vez algunas características que tenga la historia, pero una parte importante de no gustarle la historia es que probablemente no se va a identificar o sensibilizar o cambiar su actitud de la manera que la narrativa está orientada a hacer. Entonces, hablemos pues de las hipótesis con las que estamos trabajando en este estudio. La primera nos dice que las personas con bajos niveles de racismo moderno se van a identificar más con un modelo de rol positivo, ya que las actitudes favorables del personaje hacia la inmigración van a coincidir con las propias creencias que ya tienen estas personas. Es decir, nosotros pensamos que el racismo moderno va a actuar como un mecanismo moderador, haciendo que las personas con un abordaje más positivo hacia la inmigración se identifiquen más con el personaje, con el modelo de rol positivo, ¿verdad? Que lo tenemos aquí abajo. Mientras que la hipótesis 2 nos diría que por el otro lado las personas con altos niveles con altos niveles de racismo moderno se van a identificar menos tanto con el modelo de rol positivo, incluso con el personaje en transición, porque las actitudes previas generan resistencia, ¿verdad? Luego la hipótesis 3 nos habla de cómo para las personas con un nivel de racismo moderno, con un bajo nivel de racismo moderno, la exposición a un modelo de rol positivo frente al grupo control, esperamos que mejore la identificación, lo que a su vez desencadenará una mayor comprensión psicológica, es decir, insight, y dará lugar a actitudes más positivas hacia los inmigrantes. También un aumento en la intención de comportamiento prosocial y mayor gusto por el relato. Entonces, tenemos configurado este modelo de los efectos condicionales e indirectos que responde a esta hipótesis en la cual el racismo moderno funciona como variable moderadora y luego tenemos como mediadoras secuenciales la identificación con el protagonista y el insight psicológico hasta llegar a las variables dependientes. Y de manera relacionada, la hipótesis 4 nos dice que para las personas con alto nivel de racismo moderno, la exposición tanto a modelos de rol positivo como personajes en transición frente al grupo control conduciría a una menor identificación, lo cual reduciría el insight y no afectaría positivamente las actitudes hacia los inmigrantes, ni la intención de comportamiento prosocial, ni el gusto por el relato, de la misma manera como ocurría con las personas con bajos niveles de racismo moderno. Pero luego nos elaboramos una pregunta de investigación que gira en torno al rol que cumplen las emociones significativas y nos preguntamos, ¿verdad?, ¿qué efecto tendrá la exposición a un tipo diferente de personaje en las actitudes hacia los inmigrantes, es decir, las variables dependientes y la intención de conducta prosocial? Todo esto mediado por la identificación con un mediador secuencial, que sería en este caso las emociones significativas. Ya veíamos que para el modelo de medios inspiradores es un mediador relevante. Nosotros nos preguntamos pues si en el contexto de esta investigación también juega un papel significativo. Entonces decíamos, este es un Research in Progress, bastante in progress, porque el trabajo de campo de este estudio no ha finalizado. En particularmente tenemos una limitación, es que no contamos con financiación, ni con panelistas, ni con acceso, y por tanto el acceso a participantes que son voluntarios a los cuales le estamos pidiendo su tiempo para participar de esta investigación es más difícil y lento. Especialmente, decíamos, los de cierto perfil ideológico. Entonces nosotros necesitamos una mayor muestra para poder contrastar esta hipótesis. De momento sabemos que hemos reunido 398 participantes, que cuando pasamos por filtros demográficos, es decir, buscamos solo participantes que tengan la nacionalidad española y que sus padres sean españoles, para que no tengan
actitudes previas favorables hacia la inmigración. Entonces descartamos a todas las personas que no cuenten con estas características y eso obviamente genera cierta limitación de la muestra a la que tenemos acceso. Y por otro lado tenemos filtros de participación. Y aquí un filtro es, por un lado, el tiempo del cuestionario, que aquí hay un pequeño error, es entre 11 y 45 minutos, es decir, alguien que tal vez una persona muy lenta, que ha leído con detenimiento la historia, pues dejamos hasta ese rango de tiempo, más de ese rango de tiempo sería probablemente inefectivo, probablemente serían observaciones que no están sumando como deberían. Y por otro lado tenemos el tiempo de lectura de la narrativa escrita a la que han sido expuestos, que va a ir de los 4 a 18 minutos con 33, bueno, 18.33 minutos. Y de tal forma pasamos de contar con 398 participaciones a 124 observaciones, que vamos a ver que esto pues, puede generar algunas limitaciones y que implica que tenemos que seguir levantando muestra y vamos a ver cómo necesitamos no solo levantar más muestras, sino muestras de cierto perfil ideológico y de ciertos niveles de racismo moderno y de prejuicio previo hacia la inmigración. Entonces, ¿cuáles son los datos con los cuales nosotros estamos trabajando para estos primeros resultados que podemos compartirles? Y hablamos de este experimento principal con relatos escritos. Existió un estudio piloto, pero dada la baja participación y necesitábamos comenzar a pasar el estudio principal, a realizar el experimento principal, y eso también implicó pues que algunas de las observaciones que pudieran haber estado en el experimento principal, básicamente las agotamos en el estudio piloto. Nosotros afortunadamente contamos con, ya lo decíamos, estudios previos en el marco del proyecto Tranchar, que nos ayudan a validar las escalas que estamos utilizando y la configuración de la investigación así como la tenemos. Y eso nos ha permitido pues decir, bueno, nos quedamos con ese estudio piloto con esa baja participación que tenemos y nos vamos al estudio principal con, como ya decíamos, una muestra de 124 observaciones con una edad promedio, con una edad de 18 a 36 años, 36 años promedio, con una participación bastante equitativa entre mujeres y hombres. Y decíamos donde solo se ha seleccionado personas nacidas en España y con padres españoles. Por otro lado, el diseño experimental es un diseño factorial de 3x2 entre sujetos, donde tenemos una variable llamada tipo de personaje o una caracterización por tipo de personaje, donde tenemos el personaje en transición, el modelo de rol positivo y un grupo control para ver la diferencia con quien quisiéramos contrastar los otros dos grupos. No ha ocurrido exactamente eso, ya vamos a llegar a los resultados. Y luego tenemos el tipo de estereotipo negativo anti-inmigración, es decir, trabajamos con 2 estereotipos, aunque en el proyecto Tranchar se han trabajado con 3. Nosotros trabajamos con delincuencia y mercado laboral para tratar de, decíamos, darle un poco de robustez y aumentar el poder que tiene los resultados de esta investigación en términos del tipo de historia que se está contando para las audiencias. Este cuestionario también cuenta con medidas previas a la prueba, luego en este caso sería lectura de ficción y medidas posteriores a la prueba. Y ya decíamos que se han seguido algunos controles de calidad con Qualtrics, que decíamos que nos ayudan a trabajar con ciertas observaciones y descartar observaciones que pueda que no le estén dando calidad o que no sean personas que hayan completado de manera consciente como nosotros quisiéramos el cuestionario, de que hayan participado de manera oportuna. Entonces hablamos del estímulo experimental. Para ello hemos elaborado relatos escritos de entre 1841 y 2100 palabras con una protagonista clara. Es Victoria, una chica joven. Ya vamos a hablar un poquito de la historia que ella sigue en la narrativa. La inmigración se aborda de manera tangencial, es decir, no es el centro de la narrativa. Hay un incidente crítico. Cuando Victoria llega a su nuevo empleo, se enfrenta con un descuadre de dinero del contable anterior, que tenemos 2 contables anteriores, dependiendo del tipo de personaje. Ahmed para el personaje protagonista, modelo de rol positivo y personaje en transición, y Álvaro para el grupo control, que se resuelve a lo largo de la historia como un descuido y no como un robo, que eso ayuda también para abordar el tema del prejuicio particular de la delincuencia. Y luego hay un intercambio a lo largo de 3 interacciones, perdón, de 3 días de interacciones con la dueña del hotel, María, permiten que Victoria cambie esa perspectiva que tiene frente a la inmigración. Entonces aquí tenemos voy a tratar de ser breve con el resumen del estímulo experimental. Decíamos, ¿verdad? Ella llega
un pequeño hotel de montaña para comenzar a trabajar como contable, está cerca de su abuelo enfermo, lo cual genera también cierto tipo de emociones, esperemos, en la audiencia. En su oficina encuentra un cajón cerrado con una llave que pertenecía al contable anterior, que lo particular es que ese llavero tiene forma de pata de jamón, y eso juega un poco con el tema de Ahmed para lo del modelo repositivo y el personaje de transición. Y en el caso de Álvaro, lo vamos a ver más adelante, pero Álvaro lo hacemos vegetariano para que haga un poco sentido el tema del llavero con forma de pata de jamón. Y luego al final del primer día, Victoria se encuentra ese llavero en el parqueo, y ahora ya podría abrir ese cajón. El segundo día, Victoria empieza a revisar las cuentas del hotel, descubre que está este descuadre de 500 euros, no puede abrir este cajón, ha olvidado la llave. Durante el trabajo, María le aclara que ese dinero corresponde a una compensación, le dañaron la maleta a un huésped y falta el justificante. Esa noche, por tanto, Victoria hace una pequeña reflexión y la comparte con su abuelo. El día 3, Victoria es capaz de abrir el cajón porque si se lleva la llave, comprueba que el contable anterior no había hecho nada indebido porque confirma y encuentra ese justificante que hacía falta, y María confirma que siempre fue una persona de confianza, nos referimos al contable anterior, y que todo esto es un malentendido, ¿verdad? Y luego Victoria termina entendiendo que no debe juzgar a las personas por prejuicios o apariencia. Ese es el gran mensaje, y aquí lo que estamos haciendo es la trayectoria del personaje en transición, pero decíamos, en el modelo de rol positivo, Victoria no va a desconfiar de Ahmed y va a valorar la diversidad en su lugar de trabajo. El personaje en transición ya lo vimos. Y luego para el grupo control, Victoria nunca va a desconfiar de Álvaro, que para empezar no es un personaje racializado, y entonces este nuevo contable es vegano, por eso decíamos que hace un poco de referencia al tema de la pata de jamón, porque queremos que las narrativas sean lo más similares posibles, y no se aborda el tema de la inmigración. Es decir, no tocamos el tema para que la persona solo refleje esas ideas que ella tiene sin haber dado algún tipo de píldora socializadora o moralizadora en la narrativa. ¿Cuáles son las medidas que utilizamos? Utilizamos el racismo moderno con ítems como a lo largo de los años los inmigrantes han conseguido económicamente más que de los que en verdad se merecen, ¿verdad? Y esa es una escala del 1 al 7. Luego la identificación con el protagonista, con ítems como me he sentido implicado efectivamente con los sentimientos de Victoria. Esta escala va del 1 al 5. Luego el insight, que lo utilizamos con ítems como leyendo el relato, he experimentado una especie de revelación o iluminación interior. Este va del 1 al 7. Y las emociones significativas, donde contamos con ítems como mientras leí el relato, en qué medida me he sentido conmovido, enternecido y un resto de emociones, y esas emociones van del 1 hasta el 7. Todos estos ítems de estas 4 medidas se han configurado en índices, y esos índices, afortunadamente para los datos que tenemos ahora, cuentan con alfas bastante aceptables, es decir, que revelan que hay coherencia entre lo que los participantes están diciendo, y son consistentes, ¿verdad? Son consistentes cuando dan a conocer, cuando revelan su nivel de racismo moderno, cuando revelan la identificación con el personaje que han experimentado, el nivel de insight que han experimentado y las emociones significativas. Entonces, aquí estamos hablando de la variable moderadora que ya hacíamos referencia, y también de las variables mediadoras que siguen este proceso, que esperamos que sigan este proceso hasta llegar a las dependientes. Y como variables dependientes tenemos la actitud hacia los migrantes, que se ha medido con el termómetro de sentimientos, que es una pregunta con una única escala, ¿verdad? Y que va de 0 a 100. Y luego el comportamiento prosocial, que para esto sí hemos construido un índice, y decíamos qué probabilidad hay de que usted realice cada una de ellas en los próximos meses si se diera la oportunidad. Por ejemplo, apoyar públicamente a una persona inmigrante si alguien la trata injustamente, ¿verdad? Está yendo en una escala del 1 al 5. Como veíamos, como ocurría con la consistencia de las variables moderadora y mediadoras, la variable dependiente, en el caso del comportamiento prosocial, también tiene una alfa bastante aceptable para el nivel de datos que tenemos en este momento. Y por último, la tercera variable dependiente, que es el liking, donde vamos de 0 a 100, de 0 a 10, perdón, en qué medida le ha gustado el relato a la audiencia. También contamos con, bueno, tiene un promedio de 5.31, es decir, sabemos que estamos a la mitad y que habrán personas que le ha gustado más que otras, pero eso reflejará también, esperamos que eso sea, como decíamos, una muestra de aceptación de las ideas de la narrativa. Y por último tenemos distintas preguntas de chequeo de manipulación experimental, siendo una de las más relevantes la que dice cuál de las siguientes afirmaciones resume mejor la actitud de Victoria ante este accidente. Y entonces esta cuenta con 3 opciones de respuesta. Una es, Victoria comienza con una actitud
actitud negativa hacia la inmigración, pero cambia de opinión a lo largo del relato. La segunda, Victoria mantiene una actitud positiva hacia la inmigración desde el principio hasta el final del relato. Y la tercera, que sería Victoria no da su opinión sobre la inmigración, que corresponde con el grupo control. Entonces vamos ya, pues, de manera un poco, digamos, con las consideraciones que hemos hecho, que este es un estudio que está en proceso, pero vamos a abordar los resultados. Y el primer resultado que es relevante cuando queríamos contrastar, ¿verdad? Si el racismo moderno actúa como moderador entre el tipo del personaje y la identificación, lamentablemente, utilizando el modelo 1 de Process para SPSS, es decir, un modelo de análisis de moderación, nos indica que no es significativo la interacción entre el personaje en transición y el modelo de rol positivo con la medida de racismo moderno. Y entonces rechazaríamos la hipótesis 1 e hipótesis 2, y esto nosotros lo explicamos de momento porque la participación, los participantes, perdón, están reflejando bajos niveles de racismo moderno. Es decir, el promedio de racismo moderno es 2.55 y ya lo decíamos en una escala que va del 1 al 7. Es decir, no estamos, aunque sí hay individuos que han reflejado niveles de racismo altos, de racismo moderno altos, perdón, son pocos y la gran mayoría de los participantes son personas con bajos niveles de racismo moderno. Y entonces, precisamente por ese bajo nivel y por esa baja variabilidad que existiría, probablemente es que no encontramos que el racismo moderno está actuando como un moderador. Tendremos, decíamos, que seguir buscando datos y sobre todo con este otro tipo de participante que tenga niveles de racismo moderno un poco más altos para tratar de después hacer los contrastes y tratar de confirmar o rechazar del todo esta hipótesis. Luego, para el caso de los efectos del tipo de personaje en el insight, cuando está mediado por la identificación, la hipótesis 3 y 4, decíamos que para esto hemos utilizado el modelo 83 de Process, y las tres variables dependientes que estamos utilizando son valoración, actitud hacia los migrantes y conducta prosocial, y ninguna de las tres variables nos ha dado resultados significativos. Es decir, en este momento tenemos que rechazar la hipótesis 3 y la hipótesis 4, probablemente en parte porque estamos utilizando mediación moderada y estamos utilizando como moderador al racismo moderno, y decíamos, por las características de los participantes, probablemente todavía no estamos viendo los efectos o el condicionamiento que podría estar generando el racismo moderno. Por tanto, este modelo de mediación moderada se va a ver afectado por el todavía, digamos, reservado o poco o nulo efecto que está teniendo el racismo moderno. Luego, hemos realizado un análisis de varianza one way de la variable independiente sobre la identificación, porque lo que nos preguntamos es, bueno, ¿qué está ocurriendo con la identificación a partir de estos tres grupos de participantes? Y entonces lo que estamos viendo es que el personaje en transición genera menor identificación. Y esto podría relacionarse con lo que ya decíamos, el hecho de que las personas tienen bajos niveles de racismo moderno y por tanto se van a identificar mucho más con el modelo de rol positivo, como vemos que ocurre. En un segundo lugar, con el grupo control, y el personaje en transición, precisamente por sus ideas iniciales, para este grupo de participantes no va a generar toda la identificación que podría generar en otro grupo de participantes. Entonces, eso nos ha llevado a hacer análisis adicionales y decíamos, ¿verdad?, que habíamos involucrado el gusto por la narrativa como una variable dependiente. Y entonces lo que ocurre cuando por un lado dejamos de utilizar el racismo moderno como moderador y nos dirigimos a un análisis de mediación secuencial, que sería el modelo 6 de Process para SPSS, identificamos cómo sí se dan efectos directos significativos entre las variables secuenciales, pero además, que es lo importante de este análisis, hay efectos indirectos que son significativos. Es decir, ese efecto que llega desde la variable independiente, el tipo de personaje, hacia la variable dependiente, en este caso gusto por la narrativa, es mediado significativamente por la identificación del protagonista en un primer momento y por el insight psicológico en un segundo momento. Es decir, las personas que se identifican sufren este momento de revelación y luego eso les ayuda o generará mayor gusto por la narrativa. Y nosotros pensamos que ese gusto por la narrativa implica cierto nivel de aceptación de las ideas que la narrativa promueve.
Luego hablamos de una pregunta de investigación relacionada con las emociones significativas. Y es que una vez sustituimos el insight psicológico por las emociones significativas, estas sí generan un efecto significativo, valga la redundancia, entre el tipo de personaje y la variable de resultado, pero hay que hacer referencia a un elemento que, perdón, no lo hice antes. Nosotros para hacer estos contrastes hemos utilizado y reconfigurado la variable independiente como multicategórica, y es decir que estamos haciendo contrastes del grupo control versus el personaje en transición, porque es personas que generan menor identificación, y también del modelo de rol positivo versus el personaje en transición. Eso nos ha servido para responder esta pregunta y para configurar este mensaje cuya variable dependiente sería el gusto o el liking, y también este otro modelo en el cual las variables dependientes, vamos a ver actitudes hacia la inmigración, y después en la siguiente diapositiva, conducta prosocial, a través de las emociones significativas sí están teniendo efectos directos significativos, pero además, que es lo importante para el análisis de mediación, efectos indirectos que son significativos, que es, decíamos, lo relevante y que refleja que esto ocurre con los personajes, es decir, que el personaje de modelo de rol positivo frente al de transición genera más identificación y se asocia a eso, a mayores emociones significativas y actitudes más positivas frente a la inmigración de manera significativa. Y lo mismo ocurre para el grupo control, y ya decíamos, lo mismo ocurre para la variable dependiente conducta prosocial, intención, perdón, de conducta prosocial, que también genera este efecto indirecto significativo. Entonces, a manera de conclusiones, esperamos que este estudio contribuya a la investigación sobre las narraciones de educación y entretenimiento en un formato breve. Digamos, la lectura dura menos de 20 minutos, esperamos, en la mayoría de los participantes, y esto contrasta, ¿verdad?, con películas o con otro tipo de narrativas mucho más largas. Si estamos hablando de formato breve, pero estamos integrando en este tipo de formatos, en este tipo de narrativas, a la persuasión narrativa y a los medios inspiradores, ¿verdad? Y queremos también generar conclusiones que sirvan para enriquecer estos ámbitos de estudio. Luego, los resultados muestran que se ha configurado una narrativa escrita que logra sus objetivos persuasivos, ya que es capaz de generar identificación e involucrar emocionalmente a las audiencias, por un lado, para afectar las variables dependientes, y por otro lado, de generar insight para el liking. Luego, sabemos que el nivel de prejuicios previos hacia los migrantes no está actuando en este momento como una variable moderadora, lo que sí ha ocurrido en estudios previos, y esperamos que si logramos contar con una muestra más grande y con una muestra de personas de nivel de racismo moderno mayor, esto podría cambiar, ¿verdad? Porque ahorita es ese nivel de racismo moderno lo que podría estar explicando esta ausencia de un efecto significativo o de un condicionamiento significativo, ¿verdad? Y luego el efecto del tipo de personaje en las variables dependientes, actitud hacia los migrantes y conducta prosocial a través de identificación primero y de insight después, no es significativo en este momento cuando está mediado por, perdón, cuando está moderado por racismo moderno, pero se confirma que a través de la identificación y las emociones significativas, perdón, el tipo de personaje sí va a tener una influencia significativa en la actitud hacia los migrantes y la intención de conducta prosocial, lo cual es coherente con el modelo de medios inspiradores. Es decir, en este momento y bajo las características de los participantes, son las emociones las que están llevando, las emociones significativas las que están llevando a tener unos mejores resultados en las actitudes hacia los inmigrantes y en la intención de conducta prosocial. Luego sabemos que las personas con bajo racismo moderno experimentan una menor identificación con el personaje en transición que por los otros dos tipos de personajes. Ya lo veíamos con el contraste de varianza, lo que se podría relacionar a que las ideas iniciales del personaje en transición generan distancia con las predisposiciones que estas personas tienen respecto a la inmigración. Ya decíamos que esos condicionamientos influyen en cómo las audiencias experimentan las narrativas. Y luego esta investigación permite extraer las lecciones útiles para el desarrollo de campañas de concientización, que es lo que estamos buscando hacer, con el objetivo de reducir prejuicios, ¿verdad? Encontrando que por un lado el insight es un mediador relevante para el liking o para el gusto y aceptación de la narrativa, y que las emociones significativas, como ya decíamos, son un mediador relevante para las actitudes frente a la inmigración y la intención de conducta prosocial. Entonces, si esta investigación lograra llegar a generadores de contenido, personas productores de narrativas escritas, audiovisuales, auditivas, etcétera, entendemos que esta sería una de las lecciones a tomar. Es decir, la idea es generar ese insight psicológico después de haber generado identificación, y la idea es provocar emociones, pero esperemos emociones trascendentes que tengan esta influencia esperada. Luego ya hablábamos que este estudio cuenta con varias limitaciones. Por un lado, necesitamos aumentar la muestra, específicamente lo decíamos, con personas con altos niveles de racismo moderno, como esa medida a nivel de prejuicio previo hacia los migrantes.
hemos dicho que este es un desafío importante. De momento, la manera de acceder a los participantes voluntarios ha sido pues por bola de nieve, conveniencia, es decir, pasándolo a amigos conocidos, pero también hemos hecho una distribución de varios miles de correos electrónicos a distintos grupos de investigación de toda España, pensando que ellos se van a poder sensibilizar, digamos, con el hecho de que estamos realizando esta investigación sin financiamiento y necesitamos participación, pero podemos pensar que precisamente las características de este grupo, investigadores que están en la academia, que tienen cierto perfil académico y también ideológico, ha hecho que los resultados sean lo que son. Por eso tenemos que buscar ahora otro grupo más amplio de participantes. Otra limitación también está relacionada con el estímulo experimental, dado que se ha recurrido a una narración escrita, lo que supone más tiempo para que las personas voluntarias accedan a participar en el estudio. Es decir, hay una tasa importante de abandono, de personas que dejan el estudio o que se tardan mucho en la narración escrita por las razones que sea. Sabemos que con narraciones, como lo hemos visto en estudios previos, tanto del proyecto Tranchar como otros estudios realizados en el OCA, sí, los videos, al ser breves, al ser cortos, pueden ayudar a que el tiempo que tienen que destinar los participantes a participar en los experimentos sea menor y que eso mejore la participación y que tengamos menos personas que abandonan el proceso. ¿Qué esperamos que ocurra para futuras investigaciones? Por un lado, estamos trabajando con estímulos experimentales para un tercer estudio de mi tesis, que sería un estudio adicional relacionado con el proyecto Tranchar, que sería un close replication, es decir, estos close replications son nuevas versiones de estudios con pequeños cambios, decíamos, para tratar de dar robustez a los hallazgos que se han hecho en estudios previos y para tratar de seguir contrastando y seguir probando la efectividad que tienen las herramientas que se han desarrollado, las escalas que se utilizan, y esperamos que ese tercer estudio de mi tesis permita contrastar la relación entre las variables con otra muestra y con un estímulo experimental de narraciones auditivas. Es decir, vamos a cambiar el estímulo para tratar de también identificar si en narraciones auditivas ocurren los mismos procesos. Pues tendremos que seguir explorando las características de los personajes que sean más persuasivos con las personas con mayor nivel de prejuicio previo frente a la inmigración. Es decir, ese también sigue siendo uno de los desafíos con los cuales tendremos que seguir trabajando en este ámbito de estudio y en futuras investigaciones. Así que me quedo hasta acá. Les agradezco por su tiempo, que sé que me pasé un poco, lo siento. Y bueno, muchas gracias por su atención y también por sus preguntas.